Buenos días, hoy vamos a hablar sobre rotacional del campo vectorial. Entonces, un campo vectorial puede tener una propiedad que se llama rotacional y que me indica el grado de rotación que tiene el campo en un punto determinado. Entonces, para ello vamos a hablar de primero, campo vectorial de velocidades de un cuerpo masivo o de las partículas de un cuerpo masivo, por ejemplo la rotación de un sólido, y el campo vectorial como el campo magnético. Y le vamos a mirar cómo el rotacional se comporta en ambos casos. Para ello he preparado pues una simulación de un cuerpo que rota, por ejemplo un ventilador de un circuito integrado. Si vemos aquí, las partículas del ventilador pueden rotar alrededor de un punto central. Si le asigno un vector velocidad a cada partícula, pues voy a tener un conjunto de velocidades en el espacio que corresponden a cada una de las velocidades de las partículas. Entonces, la tangente al vector en cada punto del espacio, el conjunto de todos esos elementos, esas líneas que son las tangentes de los vectores, es lo que conforma la línea de campo. Entonces, en este caso, la línea de campo sería circular. Ahora, imaginémonos que nosotros tenemos ese campo vectorial ahí. Nos imaginamos todos los vectores en cada punto del espacio rotando y luego separamos el cuerpo, pero nos seguimos imaginando esos vectores. Eso es lo que se llama campo vectorial, el conjunto de todos esos vectores en el espacio, que en matemáticas se puede representar por una función vectorial. Es decir, que debe haber alguna función que represente todos esos vectores de tal manera que si yo le pongo a esa función un x, un y y un z, me va a dar un vector en ese punto determinado. Si le pongo en otro punto, x, y, z me va a dar otro vector y así sucesivamente. Entonces todo ese conjunto de vectores lo puedo representar como una función vectorial. Y eso es lo que se llama en física clásica o en matemáticas un campo vectorial. Veamos ese campo vectorial, imaginémoslo acá en el espacio, lo tenemos ahí, el campo vectorial, sin las masas. Digamos que es el campo vectorial de velocidades. ¿Cómo yo detectaría ese campo vectorial? ¿Y cómo miraría si ese campo rota? Tomamos una ruedita, por ejemplo, una superficie cilíndrica que tiene una superficie lateral cilíndrica y le voy a poner unas pequeñas aletas, unas paléticas pequeñas microscópicas en la superficie. Entonces cada punto de la superficie lateral del cilindro tiene una palética. De tal manera que, por ejemplo, si tengo el campo de velocidades de un líquido que está rotando, el líquido en una licuadora que está funcionando. Entonces, si coloco esta superficie allá en la licuadora, por encima, me voy a dar cuenta que las partículas del líquido van a actuar sobre las paléticas y van a hacer girar el cilindro. Entonces, de esta manera yo puedo detectar si, digamos, el campo de velocidades de las partículas de la licuadora, del líquido de la licuadora, puede estar rotando. De la misma manera puedo hacer con cualquier otro campo vectorial. Entonces, supongamos que aquí tenemos el campo vectorial de las partículas y pongo la superficie y me va a hacer rotar esa superficie. Entonces, si esto fuese no un campo vectorial que gira, si no fuese un campo vectorial, por ejemplo, de las velocidades de un líquido, entonces no me haría rotar el cilindro porque el líquido cae por ambos lados. Si tenemos un ejemplo ideal, pues las velocidades van a ser igual por ambos lados
y se va a contrarrestar la velocidad de acá y el cilindro al fin y al cabo no va a girar. Entonces dice que lo que hace girar no es tanto una velocidad determinada en un punto, sino el conjunto de todas las velocidades. Porque al fin y al cabo cuando cae el agua en línea recta hay velocidades acá y hay velocidades acá, sin embargo no rota. Es cuando sumo, digamos, el aporte de cada uno de los puntos y me da una velocidad diferente de cero de rotación, una velocidad lineal de rotación. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa velocidad? Tengo que tener en cuenta primero la velocidad de las partículas o el campo de velocidades. Imaginémonos en este caso que tenemos velocidad circular, o sea, un campo que rota. Entonces, como vemos aquí, la velocidad en este punto está hacia arriba, mientras que la velocidad en el punto opuesto está hacia abajo. Si yo aplico eso a la superficie del cilindro, me voy a dar cuenta que la velocidad acá va a estar hacia arriba, mientras que la velocidad acá va a estar hacia abajo. Es decir, si multiplico escalarmente el vector velocidad con la tangente a la trayectoria de la tangente a la superficie, perdón, de esta superficie cilíndrica, entonces me voy a dar cuenta que al sumar, es decir, al integrar todos esos aportes, me va a dar una suma o una integral diferente de cero. Por lo tanto, en este caso del campo vectorial, como lo tenemos acá del ventilador, la integral me es diferente de cero, es decir, hay una circulación o una rotación de la superficie cilíndrica. A esa suma de todos esos productos punto de DL, que también lo podemos representar como un producto vectorial como lo vemos en las ecuaciones más adelante, pero esa integral cuando me da diferente de cero se llama circulación diferente de cero, es decir, la circulación aquí del campo alrededor de este punto con respecto a esta superficie. Cuando hablamos de circulación podemos hablar con respecto a una línea o con respecto a una superficie. Entonces la circulación con respecto a esta superficie es diferente de cero. Y por lo tanto el campo circula. En este caso, si tenemos la superficie centrada, entonces el campo circularía alrededor del punto central que tiene un eje de rotación como me indica el lápiz. En este caso, si tenemos la rotación así, el eje de rotación iría así. Entonces la circulación de ese campo vectorial es diferente de cero si la suma de todos los productos punto del vector por la tangente a la trayectoria es diferente de cero, es decir, la integral es diferente de cero. Miremos qué pasa si tomamos ya no una superficie grande, sino vamos a reducir esa superficie hasta que rodee solamente un punto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una superficie muy pequeña, como la que tenemos acá, también cilíndrica, y vamos a rodear uno de los puntos. Por ejemplo, el punto central. Entonces vamos a tener, en ese caso, que el límite del volumen que encierra esta superficie, si vamos a cerrar estas dos, le vamos a poner las dos tapas al cilindro y vamos luego a tender a cero su volumen interno. Es decir, todo el volumen que contiene esta superficie va a tender a cero. Por consiguiente, la superficie también tiende a cero. Entonces,
como vemos, entonces asimismo aquí vemos que en el punto P el campo también rota. Ahora, ¿qué pasa si no tomamos un punto P en el centro, sino lo tomamos, por ejemplo, en un punto lejos del centro? Entonces, como vemos, en ese punto, fíjese que vamos a hacerlo en cámara lenta. Aquí tenemos un punto arriba, este punto de acá que es el punto, digamos, donde estaría el vector velocidad de la partícula. Este es el punto que rodea, este es el punto P. En otras palabras, imaginémonos que el punto es tan grande como esta superficie. Entonces aquí tenemos una velocidad de tangencial y vamos a ver que la velocidad tangencial en la parte de arriba estaba arriba del punto y ahora está abajo del punto de rotación local. Es decir que en cierta manera no solamente el punto rota alrededor del eje central, sino también rota alrededor de este eje que está acá. O sea que el rotacional es la circulación de un campo, pero cuando la superficie es infinitamente pequeña y rodea solo un punto. Entonces vemos que el rotacional en el campo vectorial de velocidades es diferente de cero, tanto en el punto P como en el punto central, en el eje central de rotación. En este caso particular del cuerpo sólido nos da que el rotacional es igual a 2 veces la velocidad angular. Es decir que el rotacional aquí y el rotacional en cualquier punto del espacio tiene el mismo valor. En el caso del campo magnético vamos a tomar otro campo vectorial, ya no el campo de velocidades del cuerpo sólido, sino vamos a imaginarnos, por ejemplo, una corriente I que está perpendicular a la superficie de rotación. Entonces vamos a imaginarnos una corriente I hacia arriba y vamos a mirar que esa corriente genera un campo magnético, tal como nos lo indica aquí la rotación de los vectores. Y vamos a mirar que en este caso el rotacional es diferente de cero solamente en el centro donde está la corriente. En cualquier otro punto del espacio, el rotacional es cero del campo magnético. Entonces así es como funciona el concepto de rotacional de un campo vectorial. Miremos un ejemplo. Si tomamos una vía, por ejemplo, yo me imagino una vía de 2 carriles. Una vía de 2 carriles, entonces un carril va hacia allá y el otro carril viene hacia acá. Si yo pudiese describir todas las velocidades en cada punto del carril, por ejemplo de los autos, y distribuir esas velocidades en toda la superficie de la autopista, me daría cuenta que las velocidades en este carril irían en este sentido, mientras que las velocidades en este carril irían en este sentido. ¿Qué pasaría en el límite, en los puntos que están en el límite, cuando la velocidad, una se encuentra así y otra se encuentra así? Entonces, en ese caso, las velocidades harían rotar los puntos frontera entre un carril y el otro. Por lo tanto, el rotacional en toda la línea que divide los dos carriles sería diferente de cero, mientras que el rotacional en el resto de los carriles sería igual a cero. Entonces, el rotacional es un detector de rotación del campo vectorial. Si es un detector de rotación del campo vectorial, yo puedo calcular en cualquier punto del espacio el rotacional de cualquier campo y verificar si ahí rota el campo. Un remolino, por ejemplo, un tornado, el rotacional sería diferente de cero en el centro del vórtice donde está
el campo de velocidades. Entonces el rotacional me sirve para detectar las velocidades, detectar si el campo rota. En el caso del tornado, dependiendo de la fricción del aire y de la viscosidad, por decirlo, del aire, podría definir si el campo es diferente de cero en cualquier punto diferente al vórtice. Imaginémonos un líquido. Entonces un líquido, sabemos que el cuerpo sólido, primero que todo el cuerpo sólido ya descubrimos que el rotacional es diferente de cero en todos los puntos y también en el centro. ¿Qué pasaría con un líquido? En un líquido de una licuadora, por ejemplo, en el vórtice, pues el rotacional es diferente de cero. Ahora, si es diferente de cero, en los otros puntos que no sean el vórtice, ya depende de la viscosidad del líquido. Y eso lo vamos a ver en las ecuaciones, entonces miremos cómo funciona esto. Entonces vamos a estudiar lo que es el rotacional de un campo vectorial. Ese campo vectorial podemos decir que es el campo magnético, pero vamos a iniciar con otro campo vectorial. Vamos a iniciar con el campo de velocidades de un líquido, por ejemplo, que se está moviendo. Veamos un campo de velocidades de un líquido que se mueve en cierta dirección. Vamos a llamar ese campo vectorial U, el campo de velocidades, que depende de cada punto en el espacio, y a ese punto en el espacio lo vamos a llamar M. En particular, pues tenemos el punto X, Y, Z, que es un punto M en el espacio. Para estudiar el movimiento rotacional del líquido, vamos a imaginarnos una superficie cilíndrica, una rueda. Esa rueda la introducimos dentro del líquido y nos va a indicar si el campo vectorial hace rotar esa rueda o no la hace rotar. Para ello, nos imaginamos que microscópicamente en la superficie lateral del cilindro vamos a tener unas aletas o unas paletas microscópicas prácticamente en cada punto de la superficie que sobre las cuales va a actuar el líquido y va a hacer rotar en cierto sentido el cilindro. Bueno, entonces vamos aquí a designar algunos vectores. Vamos a decir que tenemos un vector tangencial en cada punto de la superficie, lo vamos a llamar tau unitario, y ese vector es tangente a la superficie en cada punto, y vamos a decir que ese vector es positivo, es decir, el vector tiene una dirección positiva si hace rotar el cilindro en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y vamos a decir que es negativo el vector tau si la dirección de giro en pro de las manecillas del reloj coincide con el vector tau. Tenemos además en cada punto de la superficie un vector normal, también unitario, lo vamos a llamar n, que depende de cada punto del espacio o cada punto de la superficie. Así como el vector tau depende también de cada punto de la superficie M. Tenemos además el radio del cilindro, R, y tenemos la altura del cilindro, que la vamos a llamar H. Y L es un vector unitario que coincide con el eje de rotación del cilindro. Aquí también tenemos U, la velocidad que depende en cada punto de la superficie. Entonces decimos que cuando el cilindro gira por algún motivo, si el campo lo hace girar, en este caso pues está representado el campo en líneas paralelas, pero puede cambiar la configuración del campo de tal manera que hace girar el cilindro en cierta dirección. Nos imaginamos, por ejemplo, el líquido en una licuadora funcionando. Cuando lo vemos desde arriba, el líquido tiene una dirección, las velocidades de las partículas del líquido pueden tener una dirección circular, tangencial a ciertas circunferencias,
Entonces llamemos al campo vectorial de velocidades, por ejemplo, las velocidades de las partículas de un líquido. La acción rotacional de las partículas de la superficie lateral de la rueda está definida por el producto punto. Entonces tenemos aquí el vector velocidad por multiplicado escalarmente por el vector tau, que depende de m. Es decir, de alguna manera están influyendo estos dos vectores en el producto, en la velocidad tangencial del cilindro, y más específicamente el producto punto de ellos dos, puesto que la componente tangencial del vector velocidad es el que influye sobre la velocidad lineal del cilindro. Entonces, la velocidad lineal en cada punto de la superficie se puede expresar como la media aritmética, y esa media aritmética se expresa de la siguiente manera. Entonces podemos decir que la velocidad lineal en magnitud es igual a 1 sobre 2pi por r por h por la integral de este producto punto de u de m punto tau de m con respecto a la superficie S, que es la superficie de la parte lateral del cilindro. Esta viene a ser la suma, prácticamente la integral es la suma infinitesimal de todos los productos punto en cada punto de la superficie, dividido por la superficie, que es 2pi por r por h. Tenemos otra magnitud que debemos introducir acá, y es la velocidad angular. Entonces sabemos que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal dividido entre el radio. O sea que tenemos aquí entonces 1 sobre 2pi por r, pero multiplicado por este r nos daría 2pi por r cuadrado por h por la integral en el punto m por tau en el punto m por ds, integral de superficie. Si vemos aquí pi por r cuadrado por h, nos daría el volumen del cilindro. O sea que podríamos escribir que esto es igual a 1 sobre 2 veces el volumen por la integral de u, que depende de m, por tau, que depende de m, por ds. Este producto punto quisiéramos representarlo de otra manera. Quisiéramos representarlo como la proyección de un cierto vector desconocido sobre el eje de rotación del cilindro. Vamos a decir que representamos el producto punto u punto tau, que depende de m, como un cierto vector q, que también depende de m, punto el vector L unitario, que no depende de m, sino que está en el centro. Entonces vamos a tener una troika de vectores n, tau y L, que prácticamente coinciden con los vectores base del sistema de coordenadas. Es decir, n, que depende de m, tau, que depende de m, y L es una troika de vectores, además que son unitarios y coinciden con los vectores base del sistema de coordenadas. Podemos decir que tau es igual al producto cruz L cruz n. Por lo tanto, el producto punto de u, que depende de m por tau, es igual al producto punto de u, que depende de m, punto tau, pero tau es L cruz n. Esto lo podríamos escribir de acuerdo al producto triple, que esto es igual a L punto el producto cruz de n por u. Y esto es igual, vamos a llamar a esto el vector q, o sea que aquí tenemos el vector L punto q.
n cruz u nos daría un vector perpendicular y este sería q. Y es un vector paralelo al eje de rotación. Entonces tenemos que la velocidad angular en el punto, en el eje K, sería igual a 1 sobre 2b por la integral de superficie de u, que depende de m, por ds, que depende de m. Pero habíamos dicho que que u.tau es igual a L.Q, o sea que esto sería igual a 1 sobre 2b por la integral S de L.Q con respecto a S. Podemos decir que esto es igual a 1/2 por el producto punto de L unitario punto 1 sobre b por la doble integral de S Q de S. Vamos a llamar Q mayúscula, Q de S igual a la doble integral S de Q, que depende del punto M, por ds. Tenemos que esto es igual a la doble integral de S por el producto vectorial de N, que depende de M, cruz U, que depende de M, de S. Es decir, tenemos la integral con respecto a Q en cada punto de la superficie lateral del cilindro. Pero nosotros podemos decir que vamos a tomar Q, S super 0, a la superficie completa del cilindro del mismo producto cruz, es decir, de N, que depende de M, cruz U, que depende de M, por ds. La velocidad angular en el eje K es igual a 1/2 de L punto 1 sobre b por la integral, ya no de Q, sino la integral completa de toda la superficie por Q de S. Vamos a escribirlo como 1/2 del producto punto de Q por S sub 0. Es decir, si introducimos además de la superficie lateral las dos superficies de arriba y abajo, no va a cambiar nada el asunto, porque arriba de todas maneras el aporte que hace el producto punto de Q por L es 0. De todas maneras me daría solamente el aporte de la superficie lateral. Entonces yo puedo introducir sin ningún problema la integral cerrada de superficie. Esto me sirve para definir, podemos decir que en general Q, que depende de B y que es igual a la integral cerrada del producto cruz N, que depende de M, cruz U, que depende de M, por ds, como la circulación del campo vectorial a lo largo de toda la superficie S. Esto se llama circulación del campo vectorial a lo largo de la superficie que limita el volumen B. Entonces, si tenemos aquí el vector tau, el vector normal, y tenemos el campo vectorial U, circulación se llama simplemente a la multiplicación a la suma de todos los aportes que da cada uno de los productos cruz N por U, es decir, los vectores Q. Entonces, si nosotros multiplicamos producto cruz N cruz U e integramos con respecto a toda la superficie, nos da lo que llamamos circulación. Entonces, si esa integral es diferente de 0,
la circulación es diferente de 0 y el campo tiene circulación diferente de 0. En el caso de que esa integral de 0, pues tenemos una circulación igual a 0 y el campo no hace rotar nuestra rueda de prueba. Veamos ahora qué pasa cuando tomamos esta superficie cilíndrica no en un espacio finito, sino la contraemos hasta el punto P y la convertimos en una superficie muy pequeña, rodeando uno de los puntos en el espacio llamado punto P. Entonces tenemos una superficie cilíndrica y le vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos acá. Hallamos la circulación, pero a la superficie infinitesimal que rodea el punto P. En ese caso vamos a llamar Q en el punto P, que es igual al límite cuando el volumen grande de nuestra superficie grande tiende a encerrar solamente un punto, el punto P. Entonces decimos que esto es igual a 1 sobre B por la integral cerrada de n cruz U por ds. Entonces nuestra velocidad angular K es igual al límite cuando K, el eje K, tiende al punto P del producto punto L punto Q dividido entre 2. Vamos a llamar esto la velocidad angular que depende del vector unitario L. O sea que tenemos que Q en el punto P lo vamos a llamar como el rotacional de el campo vectorial U en el punto P. Entonces teníamos acá que Q es el vector que me determina cómo lo que caracteriza la rotación del campo vectorial en el punto P. Es decir que finalmente entonces la velocidad angular sub K viene a ser igual a un medio del producto punto L punto Q, pero Q es el rotacional del vector del campo vectorial en el punto P. Y la magnitud de la velocidad angular, creámosla abajito, la magnitud de la velocidad angular K sería igual al producto de las magnitudes de los dos vectores, es decir, a la magnitud del rotacional de U que depende en el punto P por 1 sobre 2 y por el ángulo entre el vector U y el vector L. Entonces aquí tenemos el vector L, que es un vector L unitario. El vector Q es el que se define por el producto cruz de N cruz U. Es estos dos vectores multiplicados cruz me va a dar el vector Q, que es el vector rotacional del campo vectorial en el punto P. Entonces, por ejemplo, si el campo vectorial va en cualquier otra dirección, la proyección de U sobre tau pues va a cambiar de tal manera que, por ejemplo, si el campo vectorial va perpendicular a las superficies de arriba y abajo del cilindro, es decir, va paralelo al eje del cilindro, entonces en ese caso no rotaría el cilindro. El producto punto de U por tau sería 0, lo mismo que el producto punto de Q por L, es decir, es similar tomar el producto punto de la velocidad del vector velocidad con tau que el producto punto de Q por el vector unitario
del eje de rotación del cilindro. Es decir, el rotacional es la circulación del campo vectorial, pero aplicado a un punto. Por otra parte, se cumple la integral del producto cruz n cruz u con respecto a la superficie es igual a la integral de volumen que encierra esa superficie del rotacional del campo con respecto al volumen. En ese sentido, por el teorema de Astrogradsky-Gauss, tenemos que la integral de n cruz u por ds, que es igual a la integral de volumen de nabla cruz u con respecto a dB, es igual a la integral triple d con respecto a x, d con respecto a y y d con respecto a z de las componentes del vector velocidad ux, uy y uz dB. Entonces, si b tiende a p, el límite de esta integral es el determinante que tenemos acá. Es decir que entonces el rotacional del campo vectorial en el punto P se define como el determinante I JK d con respecto a x, d con respecto a y, d con respecto a z, de u de x, u de y, u de z. Veamos un ejemplo, hallar el rotacional del campo U. Veamos un ejemplo, hallar el rotacional del campo U, que está definido como f de r por tau en el punto P, donde r es la distancia del punto P a una recta alfa. Entonces lo primero que hacemos es el dibujo. Vamos a escribir el vector, el campo vectorial U en el punto P de la siguiente manera, como un f de r dividido entre r punto tau punto r, y eso lo vamos a escribir como phi de r punto el vector t, que depende del punto P. O sea que phi de r es igual a f de r sobre r y t es igual a tau por r. Vamos a designar el eje z hacia arriba. Aquí tenemos el radio r y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y este es el punto P. Y el radio r se define como x, y y z. Ya que las coordenadas del punto P son las coordenadas x, y y z. Las componentes entonces, el vector t tiene coordenadas menos y, x, 0, o sea que entonces las componentes u de x sería menos y por phi en el punto P, u de y
sería x por phi en el punto P, y la componente de z es igual a 0. Entonces tenemos que hallar el rotacional de U. El rotacional de U está dada por esta, el rotacional de U está dado por esta fórmula. Es decir, que tenemos que hallar d con respecto de ux con respecto a x, que sería igual a menos y por phi prima en el punto R, de phi con respecto a R, de phi con respecto a y menos phi en el punto R. Y sabemos que R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, tenemos aquí que 2R de R de Y sería igual a 2Y, de donde tenemos que dr de Y es igual a R sobre Y. Si continuamos aquí, entonces tenemos que dux de Y es igual a menos Y cuadrado sobre R por phi prima, que depende de R, menos phi de R. Y de la misma manera tenemos para la componente en Y. Es decir, que el rotacional del vector U en el punto P, que es igual entonces a la componente en K de x al cuadrado más y cuadrado sobre R por phi prima, que depende de R, más 2 veces phi de R. Esto es igual a R phi prima de R más 2 veces phi de R. Ejemplo, para el campo magnético de si tenemos el campo magnético de una corriente rectilínea y campo magnético en el punto P, ese campo magnético ya lo conocemos del electromagnetismo, decimos que es igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Entonces en este caso ese sería F de R, por lo tanto phi de R sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R cuadrado. Y phi prima de R sería igual a menos mu sub 0 por I sobre pi por R al cubo. Es decir que el rotacional del vector sería igual en el punto P, sería igual a K, que multiplica a R por phi prima de R. Entonces sería menos mu sub 0 por I sobre pi por R cuadrado más 2 veces phi de R. Eso es igual a mu sub 0 por I sobre pi por R cuadrado. Entonces el rotacional, habíamos dicho que U es el campo magnético, es decir que el rotacional de B es igual a 0. En el punto P, es decir, si tenemos aquí la corriente, el rotacional en este punto es igual a 0. Sabemos que el campo magnético aquí tiene una forma así. Y entonces el rotacional en ese punto sería igual a 0. Vamos a mirar qué pasa con el campo de velocidades. Entonces, si
Si phi de r es igual a la velocidad angular y es una constante, esto en el caso de que tengamos un cuerpo sólido que gira con una velocidad angular, entonces aquí tenemos u de x que es igual a menos w por y. Eso lo podemos verificar conociendo que la velocidad angular, bueno, que el vector velocidad cruz b es igual a la velocidad angular cruz el radio. Entonces podemos tener que u de y es igual a w por x y u de z es igual a 0. Entonces el rotacional del vector velocidad, que es igual en el punto P, y vemos que el rotacional aquí es igual a 2 veces la velocidad angular y está direccionado en dirección del vector k. Entonces, como vemos, para el campo magnético nos dio 0, en cambio para el campo de velocidades de un cuerpo rígido nos da diferente de 0. Entonces, lo que dijimos al principio del video sobre la rotación de los puntos del cuerpo sólido. Entonces aquí tenemos un rotacional que es igual, tenemos un cuerpo rígido y un punto P, que el rotacional de U es igual a 2WK. Eso quiere decir que el punto rota, tiene el campo vectorial. Las partículas que componen la masa del cuerpo sólido giran alrededor de su propio eje, tiene un rotacional diferente de 0. Y ese rotacional es 2 veces la velocidad angular del cuerpo sólido. Y así concluimos con nuestro video de rotacional. Muchas gracias.